Bueno, continuamos con la tercera parte o el tercer video de la clase de protección del salario frente a la insolvencia del empleador. Y bueno, ya vimos básicamente lo que tiene que ver con la protección básicamente y el privilegio que tiene de alguna forma el crédito salarial eh, dentro de la ley del proceso concursal. Pero también habíamos dicho que esta misma ley no solamente protege lo que tiene que ver con el salario, también protege lo que tiene que ver con la relación de trabajo, la continuidad de la relación de trabajo. Y en efecto, el artículo 69 de la ley es muy claro en cuanto a sostener como un principio básicamente esta continuidad de los contratos laborales, ya que el artículo 69, recordemos que expresa que los contratos de trabajo celebrados por el deudor no resultarán rescindidos, por efecto de la declaración del concurso. Clarito, no hay discusión. La mera declaración del concurso de una empresa o de un empleador no implica de por sí la rescisión de los contratos de trabajo. Y esto de alguna forma no solamente es una manifestación del principio de continuidad de la actividad empresarial derivado del derecho comercial, sino que también de alguna forma es, sin lugar a dudas, una manifestación del principio de continuidad de la relación de trabajo derivado naturalmente del principio del derecho del trabajo. En este caso, incluso la particularidad o de alguna forma el interés que en cierto autor generó esta previsión es que el vínculo laboral a partir de este momento entre el trabajador y un empleador ya no va a ser seguramente con una persona física o con una determinada empresa, sino que va a ser con un establecimiento que está en una situación particular y que entra en una situación particular. Israel Kramer señala que se da como una especie de ficción, en este caso, en el contrato de trabajo, que es básicamente la mutación de la figura del empleador. Esta regla de la continuidad de los contratos de trabajo igualmente tiene una excepción bastante importante, que es que ciertos contratos de trabajo, es decir, aquellos contratos de aquellos trabajadores de la empresa que hayan tenido poder de dirección, poder de tomar decisiones sustanciales para el manejo de la empresa, esos contratos, por el contrario, esos contratos no continúan luego de la declaración de concurso, es decir, cesan al momento de la declaración del concurso. Esto es la regla exactamente inversa que para el resto o que para la generalidad de los trabajadores. El fundamento de esta posición, que está establecida en los incisos 1 y 3 del artículo 70 de la ley concursal, es que de alguna forma estos cargos, los cargos de alta dirección en general de las empresas, son los que de alguna forma fueron responsables o llevaron a la empresa a esa situación. ¿Cómo, en el caso de los contratos que continúan, cómo continúan estos contratos? Bueno, en principio no debería tener ninguna particularidad este cambio, es decir, los contratos deberían continuar normalmente. Las obligaciones y derechos que emanen del contrato deberían seguirse ejecutando con absoluta normalidad, tanto en la categoría laboral, tanto en el horario de trabajo, tanto en el lugar de trabajo, tanto en el salario que se va a pagar. Naturalmente que también van a seguir estando vigentes las potestades de dirección por parte de la empresa, que ahora la particularidad es que tal vez puedan tener que ser ejercidas ya no por el empresario o el dueño de la empresa o el empleador, sino por una figura que sustituye o acompaña las decisiones de estos, como son el síndico o el interventor respectivamente. Tampoco, y esto es un dato interesante y muchas veces es común que así ocurra, o que así se plantee, mejor dicho, si la situación de entrar en concurso, es decir, la declaración de concurso contra una determinada empresa, es un motivo suficiente para entender de que hay un despido indirecto
porque naturalmente puede darse circunstancialmente determinadas situaciones donde el trabajador se le atrasa el pago de algún salario, se le atrasa el pago de algún beneficio, o se intenta renegociar un beneficio, o por motivos circunstanciales cambie el horario de trabajo, pero circunstancialmente. Bueno, alguna razón de eso, que naturalmente, seguramente en muchos casos esté vinculada a la crisis empresarial. La mayoría de la jurisprudencia, por no decir creo que la totalidad, por lo menos de las sentencias que he podido relevar, entienden que el despido indirecto en este caso no podría haberse motivado por las acciones que impliquen que la empresa haya entrado en situación de concurso. Es decir, la mera declaración de concurso frente a el empleador no habilita al trabajador a declararse indirectamente despedido. ¿Ah? Esta básicamente es la posición de la jurisprudencia. Viendo ahora, o entrando a ver ahora, además de este principio de continuidad que tiene mucha relevancia, es importante ver también algunos otros mecanismos que la ley concursal previó a los efectos ya sea de mantener la relación laboral o ya sea a los efectos de compensar los créditos que los trabajadores que quieran hacer valer se puedan llegar a efectivizar el cobro de esos créditos, aun cuando el cobro de esos créditos no necesariamente tenga que ser en dinero, puede ser de alguna de las formas que ahora vamos a mencionar. Uno de los mecanismos, tal vez uno de los mecanismos preferidos seguramente por la ley concursal en este sentido, es la venta en bloque de la empresa en funcionamiento. Mecanismo que está mencionado en el artículo 71 de la ley y podemos decir de que por lo menos como señala la gran mayoría de la doctrina, tanto comercialista como laboral, es el mecanismo preferido por la ley, porque justamente la empresa en funcionamiento es una empresa más valiosa que la empresa desmembrada. Y en este caso se da esta posibilidad, que es la posibilidad de venta en bloque de la empresa en funcionamiento. Desde el punto de vista laboral, el interés que la venta en bloque de la empresa en funcionamiento puede llegar a generar, básicamente genera, o en principio, nos plantea tres grandes temas, tres grandes cuestiones a ver. Una, la posibilidad que la ley le da a los acreedores laborales para que estos puedan ser oferentes de adquirir esa empresa en funcionamiento. Dos, ¿qué pasa con los créditos adeudados si la empresa es adquirida por un acreedor distinto a los trabajadores o por un tercero fuera de los acreedores? ¿Y qué pasa con los contratos de trabajo cuando la empresa es adquirida por un tercero o por otro acreedor no laboral? ¿Qué pasa con los contratos de trabajo que esa empresa tenía? Vamos a analizar cuestión por cuestión. En cuanto a la posibilidad de que los acreedores laborales sean oferentes para adquirir la empresa en funcionamiento, bueno, esta es una posibilidad muy interesante que el artículo 172, que la ley de proceso concursal da a los trabajadores, pero que también fue incorporada por la ley 18.593, en el artículo 172 de esa ley. En este caso, vemos que es un beneficio que se le da a los trabajadores, la posibilidad de adquirir la empresa en funcionamiento, y se les da una, digamos, primera opción de adquisición de esa empresa. ¿Qué significa esto de la primera opción? Se les da la posibilidad de que si el precio que ofrecen los trabajadores que tienen determinados créditos contra la empresa en concurso son iguales, es igual ese precio al que ofrece cualquier otro oferente, ya sea acreedor o un tercero, en este caso gana la compra el conjunto de los trabajadores, o los trabajadores que hayan hecho la oferta. Y esto es muy importante, porque naturalmente, de alguna forma, también es un corolario del principio de continuidad. Claro,
naturalmente que esos trabajadores ya seguramente su figura como trabajadores ya no va a ser la misma y seguramente dejen de ser trabajadores. Pero en realidad el beneficio lo tienen como consecuencia de haber sido trabajadores de la empresa. Sí deben cumplir ciertos requisitos estos trabajadores para ofertar la adquisición de la empresa en funcionamiento. El primer requisito es que deben constituirse como una empresa, ya sea como una cooperativa o una sociedad comercial. Si se trata de una sociedad anónima o en comandita por acciones, las acciones deben ser nominativas no endosables. Obligatoriamente debe estar integrada la oferta por trabajadores de la empresa y esa oferta que se realiza para adquisición, al menos el 50% de esa oferta debe estar compuesta por créditos laborales contra la masa. Perdón, en la masa. Créditos anteriores a la declaración del concurso. Esto es importante porque naturalmente también la ley habilita que esa oferta no sea 100% de créditos laborales, ya que muchas veces esos créditos laborales tal vez no dan, o el cúmulo de créditos laborales no dan para adquirir el 100% de la empresa, lo que permite capitalizar con inversiones externas esa oferta, pero con el límite de que no puede ser mayor esa capitalización externa a los créditos laborales adeudados a los trabajadores que han hecho la oferta. Y también es importante, es un requisito que no es menor y hay que tenerlo en cuenta, es que los trabajadores que están habilitados a realizar este tipo de oferta deben haber estado presentes desde el inicio del proceso concursal. También, y esto es una previsión muy interesante, derivada del artículo 8 del decreto 182 del 2009, a los efectos de sumar, digamos, dinero a los trabajadores para realizar la oferta, ya no solo van a poder utilizar los créditos laborales a los que se les adeuda por parte de la empresa en concurso, sino que también van a poder utilizar lo que tengan derecho de seguro de paro para cobrar. Los trabajadores cuya empresa puedan entrar a un concurso, se los puede haber enviado muchas veces al seguro de paro. Si tienen derecho a cobrar algo respecto del seguro de paro, obviamente que lo paga el Banco de Previsión Social en este caso, bueno, naturalmente ese monto puede ser utilizado también, obviamente siempre y cuando el trabajador no haya cobrado el seguro de paro, aún puede ser utilizado también para la adquisición de la empresa y la utilización de este mecanismo. En este caso, el Banco de Previsión Social lo que hace es acreditar en una cuenta a la orden de juzgado esos montos de dinero para que sean utilizados a estos efectos. Siempre y cuando, obviamente, los trabajadores lo soliciten mediante la realización de la oferta correspondiente. Segundo aspecto a analizar respecto a la venta en bloque de la empresa en funcionamiento. ¿Qué pasa si la empresa es adquirida por otro acreedor no laboral o por un tercero? Es decir, por ningún acreedor, una persona que se hace la subasta y adquiere la empresa. En ese caso, ¿qué pasa con los créditos laborales adeudados? Bueno, en este sentido es importante tener en cuenta que el artículo 177 da una solución que de alguna forma termina siendo la lógica, que es que quien adquiere la empresa la adquiere totalmente saneada, es decir, no es responsable el que adquiere la empresa, dice el artículo 117, por obligaciones comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra naturaleza. Con lo cual, evidentemente, todos los créditos anteriores a la adquisición de la empresa no son responsabilidad del adquirente, salvo las excepciones de la prenda o de la hipoteca. Vemos que, en este caso, con respecto a los acreedores laborales, tampoco es que esta situación implica que no puedan llegar a obtener el crédito que se les debe. Al contrario, en realidad, la lógica es que con el producto de esa adquisición, con lo que pagó ese nuevo dueño de la empresa para la adquisición de la empresa, bueno,
se haga naturalmente el reparto correspondiente y en los órdenes de prioridad que correspondan en cada caso. Y el tercer aspecto es qué ocurre cuando hay una adquisición de la empresa por parte de otro acreedor no laboral o por parte de un tercero. Y en este caso, ¿qué pasa con la continuidad de los contratos de trabajo? Es decir, cuando se adquiere o se vende la empresa en funcionamiento. También con esa empresa en funcionamiento se da el traslado de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo forman parte de la empresa. Bueno, es decir, a ver si soy claro. Quien adquiere la empresa también adquiere los contratos de trabajo que la empresa tenía hasta ese momento. Bueno, aquí básicamente tenemos dos grandes posiciones. Los que entienden de que los contratos de trabajo forman parte de la empresa y en consecuencia deben ser adquiridos también y cumplidos obviamente por el nuevo empleador y empresario, y los que entienden de que no, que el contrato de trabajo no forma parte de la empresa. En el fuero laboral, básicamente, la gran mayoría de la doctrina entiende de que naturalmente el contrato de trabajo sigue a la empresa y es parte de la empresa, por lo tanto, el nuevo empleador deberá, el adquirente de la empresa va a ser el nuevo empleador en ese contrato de trabajo, y en consecuencia los contratos de trabajo continúan luego de la adquisición de la empresa. Y en el plano comercial básicamente tenemos dos grandes posiciones. Unos, por ejemplo, Miller, Martínez Blanco y Kramer entienden de que la empresa está compuesto por el activo fijo únicamente, que está compuesto básicamente por las máquinas, mercadería, materia prima, útiles, y no por los trabajadores. Sin embargo, Nuri Rodríguez entiende de que las relaciones jurídicas que vinculan al deudor, es decir, a la empresa inicialmente, con sus proveedores y clientes, así como las relaciones laborales, deben y forman parte de la empresa. Por lo tanto, si alguien adquiere la empresa, también sabe que adquiere estas relaciones laborales, adquiere las relaciones con los proveedores, adquiere relación con los clientes, lo que habitualmente se llama la llave, entre otras cuestiones. Por lo tanto, se trasladaría esos contratos de trabajo a la empresa. Y desde el plano laboral, básicamente la doctrina, justificando y aceptando esta misma posición de Nuri Rodríguez, señala que de alguna forma los contratos de trabajo añaden un valor agregado a la empresa, por lo tanto forman parte de la empresa. Las relaciones de trabajo integran un concepto amplio de empresa en este sentido. También, siguiendo uno de los puntos cardinales de la ley del proceso concursal, que es justamente la continuidad de los contratos de trabajo, parecería un contrasentido que en este momento, es decir, cuando la empresa sigue funcionando y es adquirida por alguien para que siga funcionando, parecería un contrasentido que justamente el principio de continuidad de la empresa y de los contratos laborales no siguieran el mismo camino, no se siguieran aplicando juntos. Básicamente esa es la posición principal. Otro mecanismo, ya un poco más precario que la venta en bloque de la empresa, cuando lamentablemente la venta en bloque de la empresa no se pueda realizar o no se puede haber llevado adelante, es la posibilidad de otorgarle a los trabajadores o a cierto grupo de trabajadores el uso precario de los bienes de la empresa, mecanismo permitido por el inciso segundo, por el numeral segundo, perdón, del artículo 174, que es que el juez del concurso tiene la posibilidad, si los trabajadores lo solicitan correctamente, tiene la posibilidad de nombrar los depositarios de los bienes y les da la posibilidad de mantener la empresa en funcionamiento, a los que en este caso deben crear una cooperativa de trabajo y se les permite, mediante este uso precario y lo que obtengan de la explotación del uso de esos bienes, la explotación del uso de la empresa en forma precaria de alguna forma, permitiéndoseles eso, van a poder compensar o se van a dar como por compensados los créditos privilegiados que tengan en este sentido.
deben cumplir, en este caso, los trabajadores ciertos requisitos. En primer lugar, hacer la solicitud correspondiente al síndico o al juez, solicitando la utilización precaria de estos bienes, que deben demostrar de que exista cierto riesgo de que los créditos privilegiados no sean satisfechos en su totalidad, lo que muchas veces puede llegar a ocurrir, que los bienes sean entregados a una cooperativa de trabajo, que deben ser constituidas obviamente por los propios trabajadores. En este caso, los créditos privilegiados y los subsidios por los empleos de los trabajadores que formen parte de la cooperativa serán compensados y computados como aportes de los trabajadores a la cooperativa constituida, ¿tá? Y la entrega de los bienes de la cooperativa es realizada a título precario, es decir, en cualquier momento el juez puede levantar esa entrega y, bueno, otorgárselo a, por ejemplo, un adquirente de esos bienes, ¿tá? Otra posibilidad es la adquisición de la empresa por los trabajadores en caso de abandono de la misma. Muchas veces ocurre que dentro del proceso concursal o incluso fuera del proceso concursal, muchas veces las empresas directamente terminan siendo abandonadas, es decir, la administración de la empresa no funciona, la empresa a la vista se ve claramente quieta, paralizada, y en este caso, básicamente, el artículo 238 de la ley permite que se entregue en forma precaria y eventualmente en forma definitiva la empresa a los trabajadores cuando el empresario abandonó el emprendimiento sin promover el proceso concursal o habiéndolo promovido, pero bueno, desapareció del proceso o el proceso se paralizó. El mecanismo básicamente tiene dos posibilidades, dos etapas más que dos posibilidades. Una primera etapa requiere que los trabajadores nuevamente soliciten el uso precario de la empresa, y para que el juez haga lugar a ese uso precario inicialmente de la empresa no debe haber iniciado el proceso concursal o no debe estar en concurso, o habiendo iniciado el concurso lo debe haber abandonado, que solo existan acreedores laborales. Esta es una posibilidad poco difícil y que hace bastante complicada la utilización de este mecanismo. Es decir, que los únicos acreedores sean laborales ya es complicado, pero si existe la posibilidad se podría utilizar este artículo 238, y que efectivamente se compruebe la situación de abandono de la empresa por parte de los trabajadores. Demostrado esto en esta etapa previa, en esta etapa inicial, podría pasarse a la segunda etapa, que es la cesión definitiva de la empresa a los trabajadores, que en este caso lo que requiere es que los trabajadores, como en el caso anterior, o en el mecanismo anterior, formen una cooperativa de trabajo o una sociedad comercial, ¿tá? Que va a ser nueva la empresa para adquirir nuevamente la empresa saneada, que solo existan acreedores laborales. Aquí no se permite la posibilidad de inyectar capital extralaboral, por llamarlo de alguna manera, y que el deudor, el empresario, en principio no se oponga. Muchas veces directamente, más que no oponerse, seguramente ni siquiera va a aparecer, pero se va a tomar, en este caso dice la ley, como una no oposición. Finalmente, para terminar la clase, me gustaría hacer una breve referencia a un proceso o a un mecanismo, mejor dicho, que en virtud de la insuficiencia de protección que muchas veces tienen las leyes concursales, en el sentido de que lamentablemente muchas veces es difícil que los trabajadores puedan obtener el 100% del crédito que se les adeuda, muchos países, y bueno, también promovido esto por la OIT, han creado ciertos métodos asegurativos de obtención del cobro de los créditos laborales. ¿Cómo? ¿A través de qué? Bueno, en general lo que han creado es determinados fondos a los efectos, fondos financiados, ahora vamos a ver por quién, a los efectos de que el trabajador, si luego de pasada la etapa concursal no pudo obtener el cobro de la totalidad de lo que se le adeuda, en materia salarial o indemnizatoria, por ejemplo,
va a tener la posibilidad de obtener este crédito a través del producto de este o de estos fondos. De hecho, la tendencia internacional de creación de estos fondos, en función de las dificultades que muchas veces tienen los trabajadores para cobrar dentro de un proceso concursal o para cobrar la totalidad del crédito dentro de un proceso concursal, ya viene desde hace muchos años. En realidad, a través de la recomendación 180 de la OIT y el Convenio Internacional de Trabajo número 173, que es del año 1992, ya la OIT promovió que los estados tuvieran este tipo de fondos de garantía. Son denominados fondos de garantía salarial. En este caso, estos fondos de garantía en los distintos países, o en muchos países, o en los que ya lo tienen básicamente desde los 90 y en algunos países desde mucho antes, 2 décadas antes, por ejemplo, en Suecia. Estos fondos han tenido distintas formas o se han constituido de distinta manera. Por ejemplo, hay modelos públicos de garantía donde son los estados que mediante sus propios fondos, mediante el propio tesoro estatal, asumen este costo y son los que de alguna forma garantizan el pago a los trabajadores. Este es el típico caso del modelo sueco, que es del año 1970. Después tenemos modelos privados de garantía, que son básicamente constituidos por las empresas. Las empresas crean una especie de contrato mutuo donde en caso de caer alguna de esas empresas en concurso, ese fondo constituido por las propias empresas, ese mutuo, va a compensar, va a indemnizar a los trabajadores por aquellas sumas de dinero que no hayan podido cobrar dentro del proceso concursal. Este es el típico caso del régimen francés, que es del año 1973. Y también tenemos modelos mixtos, modelos cuya creación pudo haber sido por el Estado, pero es financiado ya sea por los trabajadores o ya sea por los empleadores, o ya sea por ambos conjuntamente. Dentro de estos tenemos el régimen alemán, que es del año 1974, que creó seguros mutuos, pero básicamente administrado por el Estado, y los aportes son de trabajadores y de empleadores, es decir, parte del salario de unos y de otros, del salario del trabajador y de los aportes patronales van destinados a financiar este fondo. O el caso de España, que básicamente el fondo se da a través de un impuesto. Y de alguna forma también es el mecanismo que se utiliza en nuestro país a partir del año 2018, que fue justamente cuando se creó el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, que ahora en minutitos voy a explicar brevemente. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de este fondo? Bueno, la financiación en general está a cargo de los empleadores, en la mayoría de estos países que acabo de mencionar, con las excepciones de Suiza y Holanda, donde hay, y también de Alemania, donde hay aportes compartidos entre trabajadores y empleadores. Y también con la excepción de Suecia, donde básicamente el único que financia el fondo son los aportes estatales. Seguramente ha obtenido esos aportes a través de impuestos generales a toda la población. ¿Cuáles son las críticas que en realidad se le realizan a estos fondos? En general, bueno, las críticas que se realizan es que aportan todos los empleadores al fondo, incluso los empleadores exitosos, es decir, las empresas, mejor dicho, exitosas, es decir, aquellas que difícilmente vayan a caer en situación de concurso, igualmente se ven obligadas a aportar a este fondo por aquellos empresarios que tal vez no han sido tan responsables en el manejo de la empresa. Pero bueno, así funcionan de alguna forma todos los seguros, porque como pueden ver, este fondo de alguna forma utiliza el método claramente asegurativo. Y como les decía, en el Uruguay, un poco tardíamente si lo comparamos con otros países, pero bueno, se ha llegado a esta solución y está vigente en nuestro país, a partir del año 2018, a través de la ley 19.690 y de su decreto reglamentario, el 77 del 2019, se creó el Fondo de Garantía de Créditos Laborales. Fondo de Garantía de Créditos Laborales, cuyo administrador es el Banco de Previsión Social, que se constituyó como una contribución especial de seguridad social más, es decir, es
un tributo, en este caso una contribución especial, y una contribución, y en este caso una contribución especial de seguridad social, que en este caso es un tributo que estará a cargo únicamente en nuestro país del empleador. Es decir, está financiado este fondo por los aportes de los empleadores, aporte que es del 0,025% del salario nominal del trabajador. Vemos que, en este caso, la contingencia cubierta, es importante tener en cuenta esto, la contingencia cubierta para que el trabajador pueda, accionar ante el fondo, es decir, solicitar la indemnización correspondiente ante el fondo, es la insolvencia del empleador. Pero ojo, la insolvencia del empleador de la que habla esta ley 19.690 no es la misma insolvencia, que la que prevé el proceso concursal. En este caso se entiende, en esta ley del Fondo de Garantía por Créditos Laborales, se entiende por insolvencia cuando el trabajador no hubiese podido obtener el efectivo cobro de lo que se le deudaba dentro del proceso concursal. ¿Tá? No tiene nada que ver con la cesación de pagos, que de alguna forma es derivado esto de la cesación de pagos por parte de la empresa o del empleador, pero en este caso puntual tiene que ver específicamente con que el trabajador no hubiese podido haber satisfecho su crédito su crédito laboral dentro del proceso concursal. ¿A quiénes se les va a aplicar la obligación de aportar a este fondo? Solamente a los empleadores de la actividad privada, favoreciendo solamente a los trabajadores de esa actividad. Y la incorporación de los distintos grupos a este fondo, bueno, se dio en forma paulatina, eso los remito al decreto, van a ver que el decreto fue estableciendo paulatinamente los grupos de actividad que iban entrando en el fondo. A partir del 1 de enero del 2020, todos los grupos se han encontrado incorporados, es decir, hoy todo trabajador de la actividad privada tiene derecho a solicitar la indemnización correspondiente del Fondo de Garantía de Créditos Laborales si su empresa cayó en concurso y no pudo obtener el cobro de sus créditos, y no tienen derecho a recibir dinero del fondo quienes hayan tenido un vínculo de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el 4º grado con miembros del órgano de dirección de la empresa. Esto tiene cierta lógica. Los directores, gerentes y quienes tuvieran facultades de decisiones sustanciales dentro de la empresa, y quienes hayan utilizado el mecanismo de adquisición de la empresa. Naturalmente, quienes hayan utilizado el mecanismo de crear una cooperativa de trabajo para adquirir o seguir con el emprendimiento empresarial, aquellos trabajadores que hayan utilizado este mecanismo no van a tener derecho a obtener dinero de este fondo. ¿Cuáles son los créditos que garantiza este fondo? Bueno, en principio los salarios, los sueldos y los jornales. Básicamente es la remuneración básica, es decir, no incluye propinas, no incluyen, y así lo excluye expresamente la reglamentación, con una técnica un poco extraña, porque tal vez tendría que haber sido esto excluido expresamente por la ley, no por la reglamentación, pero bueno, la reglamentación interpreta que se entiende por sueldo jornal en este caso. No incluye lo que son las horas extras, los descansos intermedios trabajados, la prima por antigüedad, la prima por asiduidad, es decir, las primas en general, la alimentación, la vivienda, así como cualquier otra remuneración marginal, dice la normativa. Sí incluye, además de este sueldo o jornal básico, la licencia, el salario vacacional y el aguinaldo, generados en los 2 años previos al cese de pagos por parte de la empresa. Incluye la indemnización por despido, incluye la multa del artículo 29 de la ley 18.572, que ya vamos a ver qué es eso cuando veamos el proceso laboral sobre el final del curso. Y sí también la ley expresa, y esto tiene cierta lógica, se excluyen los créditos laborales prescriptos. Es decir, aquellos créditos laborales que tengan más de 5 años, la prescripción también lo vamos a ver sobre el final del curso, es la ley 18.091, aquellos créditos laborales que se encuentren prescritos obviamente no van a ser garantidos ni van a ser efectivizados por este fondo. ¿Cuáles son los requisitos principales para que el trabajador pueda acceder al fondo? Bueno, que haya verificado su crédito en vía judicial, ya sea dentro del proceso concursal o dentro del proceso laboral, y
que efectivamente no haya obtenido la totalidad del cobro de ese crédito verificado. El pago tiene un tope, el pago de ese crédito. El tope son 105.000 unidades indexadas. En este caso, es importante tener en cuenta que si dentro del proceso concursal, aún no obteniendo el trabajador la totalidad del cobro del crédito, utilizó el mecanismo del pronto pago y obtuvo algo de dinero, ese pronto pago se va a imputar a esas 105.000 unidades indexadas. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el trabajador cobró 20.000 unidades indexadas por el mecanismo del pronto pago. Bueno, lo que va a cobrar es la diferencia entre 105.000 y 20.000 unidades indexadas, es decir, cobraría unas, si no le erro a los números, unas 85.000 unidades indexadas, ¿no? Como máximo, ¿no? ¿Verdad? El pago se va a hacer en un único pago, no se paga en forma de mensualmente ni en forma de renta, se paga en un solo pago. Se le van a efectuar los descuentos por contribuciones especiales de seguridad social personales, es decir, los descuentos del trabajador, como si esto fuera un salario, se le van a realizar los descuentos por parte del Banco de Previsión Social. Se establece la posibilidad de que si el trabajador fallece, quien va a cobrar este crédito derivado del Fondo de Garantía de Créditos Laborales va a ser la cónyuge del trabajador, y si el trabajador tiene hijos van a ser la cónyuge en un 50% y el 50% restante se va a dividir entre los distintos hijos del trabajador que, bueno, que sean causavientes del trabajador. Finalmente, es importante tener en cuenta de que el trabajador tiene un plazo para accionar frente a este fondo, es decir, para pedir la indemnización correspondiente a este fondo, que es un plazo de caducidad de 4 años, estrictamente establecido por el decreto, donde en este caso, bueno, si el trabajador, luego de no haber podido obtener el cobro total de su crédito dentro del proceso concursal, si pasaron 4 años y no se presentó ante el Banco de Previsión Social a cobrar esta garantía, naturalmente perdió el derecho de hacerlo y caducó su derecho para el cobro. Y finalmente, importante tener en cuenta, y simplemente a los efectos de también, de alguna forma, no de financiar al Banco de Previsión Social, de alguna forma, en este mecanismo, que si bien es financiado por los empleadores, de alguna forma también es cierto de que el Banco de Previsión Social termina compensando muchas veces cuando los fondos no dan. En este caso, la ley habilita al Banco de Previsión Social a subrogarse en los derechos del trabajador que cobró el fondo. ¿Qué quiere decir esto? La ley crea un tipo de subrogación legal que es que cuando el trabajador cobra cierto dinero del fondo, lo que le correspondería cobrar, cede sus derechos de cobro al Banco de Previsión Social dentro del proceso concursal. En principio, el Banco de Previsión Social no va a poder cobrar nada, pero el día de mañana aparece un comprador del emprendimiento, un comprador de la empresa, un comprador de la marca de la empresa, y bueno, dentro de la masa activa del concurso aumenta, y bueno, esa masa activa se va a tener que dividir, se va a tener que distribuir, perdón. Y en ese caso, el BPS, en virtud de esta subrogación, puede ser uno de los que adquiera ese derecho. Bueno, por aquí dejamos la clase de protección de salario frente a la insolvencia del empleador. Es un tema que tiene complicaciones, es un tema que hay que estudiarlo. Manéjenlo con la bibliografía que les planteé, que les dejé en el PowerPoint que está adjunto, y específicamente respecto de este fondo de garantía de créditos laborales, remítanse específicamente a la normativa mencionada, la ley 19.690 y su decreto reglamentario, y bueno, quedamos a las órdenes por cualquier duda o pregunta que quieran realizar. Muchas gracias.